Bueno, buenas tardes para todos. Hoy en los podcast webinar del Departamento de Ingeniería Industrial tenemos a Ana María Guerra, ya casi doctora Ana María Guerra, está terminando su doctorado en Ingeniería. Bueno, Ana María es una de nuestras graduadas muy exitosas del departamento pues, de la maestría. Ella se graduó con honores y aparte de eso tuvo el privilegio, el día que se graduó, pues dar el discurso de ceremonia, que eso pues no lo tiene todo el mundo, es un gran privilegio. Y pues hoy la tenemos, Ana María, para que nos cuente su experiencia. Ana María, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pablo, gracias por la invitación. Es un honor ser considerada una egresada destacada, entonces muchas gracias por traerme acá. No, el honor es nuestro. Bueno, Ana María, mira, nosotros siempre nos preguntamos en el departamento, pues todas las personas que son referentes y que han pasado por esta casa, eh, cómo eran ellos cuando estaban en ese momento de tomar la decisión de entrar a la universidad y pues optaron por ingeniería industrial. ¿Qué pasaba por la cabeza de Ana María? ¿Qué quería hacer? ¿Cuáles eran sus sueños, sus expectativas? Bueno, pues yo en ese momento era una niña de 18 años. Eso fue más o menos hacia el 2012, cuando estaba terminando el colegio, y me acuerdo que empecé a pensar, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Yo estudiaba en un colegio de 200 niñas, femenino, un curso chiquito de 27 personas. Y empecé a pensar, bueno, ¿qué voy a estudiar? Y a mí siempre me había ido bien académicamente en todas las materias, como que todo me gustaba. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero yo decía, bueno, ¿y cómo me veo yo en unos años? Y yo pensaba, me gustaría como estar en una empresa, como en un puesto gerencial, como que me gustan los números. Entonces empecé pensando como, bueno, de pronto como administración de empresas puede ser una buena opción. Y ahí me hicieron como un examen de aptitudes para ver cuál podría llegar a ser mi carrera. Y me acuerdo que como resultado me decían que debería estudiar alguna ciencia pura, matemáticas, física o ingeniería industrial o administración de empresas. Después salía como segunda opción. Entonces yo dije, no, pues yo tal vez como que para ciencia pura no sé, tal vez si me va a gustar mucho. Mm, pero a mí siempre me había sonado también, o sea, también porque me encantan las matemáticas. Eh, y en ese camino empecé como a ver, bueno, y estoy en la ingeniería industrial, ¿qué es? Y como que empecé a averiguar y dije, está chévere porque yo lo pensé así como es como una administración, pero como más avanzada, que es lo que uno piensa en ese momento cuando va a tomar esa decisión, pues está chiquito en el colegio, pero obviamente que no tenía ni idea que me iba a enfrentar. Entonces ahí tomé la decisión, dije, bueno, pues voy a aplicar. Me acuerdo que apliqué en la época que ya había que aplicar a las universidades, apliqué a la Sabana, a la Javeriana, todas en industrial. Y dije, mi única opción en realidad era los Andes, porque yo quería estudiar en la mejor universidad del país. Y yo me lo planteé así, yo dije, quiero estudiar en los Andes. Apliqué a los Andes eh, y apliqué al CESA, porque tenía igual como las ganas de la administración de empresa todavía ahí como en la cabeza. Entonces, me acuerdo que pasé en todas, pero yo estaba súper decidida de los Andes, entonces fue realmente una cosa que yo hice como por si algo yo decía pasaba, pues porque acá era solo con el ICFES y uno decía, en la Javeriana, en la Sabana, en la del CESA, todos me hicieron entrevista. Me acuerdo que llegué tarde a la entrevista de la Javeriana y yo dije, no voy a pasar, o sea, qué vergüenza. Sin embargo, sí pasé y bueno, ya llegó ese momento que tomé la decisión y arranqué en los Andes. Y fue un cambio completamente diferente, pues muy, digamos, muy fuerte para mí, que yo era una niña que venía de un colegio súper chiquito y llego a este monstruo de universidad me acuerdo que éramos como 200 personas cuando entramos al pregrado. En el Lleras, en el auditorio del Lleras nos daban introducción a ingeniería industrial y éramos un montón de gente que llenaba el auditorio. Y eso fue un cambio enorme para mí, pero digamos que sí, esa era yo como antes y justo cuando llegué ahí al pregrado, ese fue como un cambio importante. Bueno, y cuéntanos, ¿qué fue lo más difícil que te pareció a ti en el estudio de ingeniería industrial? ¿Qué fue lo que más te marcó? Para mí no fue fácil.
no fue fácil, es decir, académicamente sí fue fácil, me fue muy bien académicamente, no les voy a decir que no, me gradué cum laude del pregrado, pero para mí fue muy duro ese cambio que tuve como en mi entorno, en mi ambiente, en la forma de estudiar, en la forma de vivir, tener esa autonomía ahora, porque yo venía de un colegio que era muy chiquito, donde estaban pendientes de mí, donde yo era todo el centro de atención, y aquí uno llega a un lugar enorme donde, pues en últimas también estás compitiendo con un montón de personas. Y no fue fácil para mí adaptarme como a ese entorno. Me acuerdo que yo lloraba muchísimo, como durante los primeros 5 semestres vivía estresada. Sin embargo, hice muy buenos amigos, pasé por todas las clases y aprendí un montón. Yo estuve a punto de cambiarme de universidad más o menos entre cuarto y quinto semestre porque estaba muy agobiada, a pesar de que me iba súper bien académicamente. Yo no me sentía, digamos, como en el ambiente que yo quería. Entonces estoy a punto de cambiarme de universidad. Sin embargo, pues ese día yo me acuerdo que pensé, yo dije, no, yo siempre quise estudiar acá, yo lo voy a sacar adelante y así fue, lo saqué adelante y ya me terminó yendo súper bien realmente. Y terminé estudiando mucho más tiempo, todavía estoy estudiando en la Universidad de los Andes, entonces, y hoy en día pues le tengo un gran cariño a toda la universidad, a todas las personas del departamento. Entonces, digamos que eso sí fue un poco mi mayor dificultad, lograr adaptarme a ese entorno tan diferente del que yo venía. Eh, pero nada, y bueno, las dificultades que uno siempre tiene igual en materias, hay materias que no son fáciles, hay materias difíciles, esas semanas de parciales donde se le juntaban a unos 5 parciales y uno decía, Dios mío, ¿en cuál me va a ir mal? Porque fijo, uno sacrifica algo, pero al final pues es parte como del sube y baja todo el tiempo de estar estudiando y son retos, nunca fue fácil en realidad, es una carrera todo el tiempo como por que te vaya bien, por ser el mejor, por hacerlo bien, por aprender. Entonces, pero fue una buena experiencia que me ayudó muchísimo luego ya en mi vida profesional y digamos que me forjó un carácter que me ha permitido pues enfrentar toda mi vida profesional y liderar en las cosas que hago. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Cómo estudias tú? Es que uno siempre ve que como las personas que estudian, que sacan las mejores notas, que son cum laude, de pronto son las que más estudian, pero no, a lo mejor ellos tienen como un orden en su cabeza. ¿Cómo lo haces? Yo era súper ñoña. Yo, o sea, ñoña no porque, o sea, ñoña en el sentido de yo me hacía en la primera fila siempre para poder estar súper atenta a la clase. Para mí era súper importante eso, hacerme en primera fila. Y yo tomaba nota de todo. Para mí es muy importante tomar nota porque cuando yo escribo en mi cuaderno, y yo ahí sí tenía un cuaderno por materia y con mi esfero, cero computador, a pesar de que sí estuve en la época donde ya todos empezaron a tomar nota también en iPad o en computador, en lo que sea, pero a mí me gusta mucho escribir sobre el papel porque me va quedando. Y una cosa que a mí me sirvió y que en ese sentido sí diría que soy ñoña es que yo me hacía las lecturas, todas las lecturas recomendadas para las clases. Entonces estudiaba un montón, yo llegaba a mi casa y leía y estudiaba y tuve una época que yo no salía los fines de semana, por ejemplo, porque yo decía, si yo me pongo a rumbear ahorita, voy a perder tiempo y me va a ir mal en los exámenes y la verdad sí hice como, es un poco ese sacrificio social de, bueno, me voy a enfocar completamente en mis estudios. Eso lo hice hasta un poco la maestría, ya en el doctorado he estado un poco más tranqui, pero me enfoqué mucho en eso, en hacer las lecturas, sobre todo para las clases. Y para los parciales, yo trataba siempre de empezar a estudiar como, no sé, 5 días antes. Como hacer, por ejemplo, en los cálculos, algo clave para mí era sentarme y hacerme todos los ejercicios de los libros. Yo decía, en matemáticas, desde que uno ya coja todo el espectro de ejercicios que le pueda salir a uno ya está preparado para cualquier cosa que le vayan a poner. Entonces, en esos casos era así, en otros casos, como estrategia, por ejemplo, era más, te va más como de entender los conceptos y saber aplicarlos. Entonces me hacía las lecturas y un poco también muchas cosas de memoria, ¿no? Eso sí, aprenderse las cosas, que eso me cuesta un poco, pero sí, o sea,
pura práctica en realidad y no esperarme como el último momento antes del parcial para estar estudiando. Y trabajar mucho en grupo. Me gustaba mucho estudiar con mis amigos. A mí me gusta como enseñar. Entonces todos decían, ay, estudiemos juntos. Y entonces yo era la que me paraba y yo cogíamos tableros y yo les daba como cierto tipo de clase y exponíamos lo que íbamos estudiando y eso me ayudaba muchísimo a mí también a como a procesar toda la información y a prepararme para los parciales y para todo. Bueno, Así es como y estudio yo. no, pero es muy interesante eso que dices porque igual, pues lo relaciono un poco con lo que tú dijiste, que cuando estabas en el colegio soñabas ser esa empresaria, pero en realidad, pues, o sea, lo que me estoy dando cuenta es que también descubriste un poco tu vocación en la enseñanza, en la academia. Entonces ya llega la maestría, Efectivamente. claro, y uno se va dando cuenta de a pocos en el proceso. Y bueno, ya llega ese momento donde ya te vas a graduar. Me imagino que tú ya tenías claro que ibas a recibir una distinción por parte de la universidad, pues uno más o menos va mirando los promedios y todo eso, o fue Uno como más o muy menos sorpresa. de... No, 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 yo sabía. Y además porque creo que, no me acuerdo si no estoy mal, pero creo que uno le medio le avisan algo, pero yo sabía, sí sabía que iba a recibir una distinción en ese momento. Fue muy emocionante, sobre todo para mis papás, fue súper chévere. Pero además, justo cuando me fui a graduar, bueno, no, yo hice práctica porque pues, en esa época, y creo que todavía es opcional, yo decidí hacer práctica. Hice práctica en un banco porque me encanta el sector financiero. Y ahí yo decía como sí, efectivamente me encanta todo esto y yo creo que algún día sí voy a terminar como en un banco gerenciando porque yo quería ser empresaria y en serio lo quiero así. Y ya llegó ese punto donde te gradúas, donde dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué trabajo busco? Llega la distinción, el día del grado, súper chévere. Y en esa época, digamos, como de entender qué quería, em, bueno, en una materia después de llegar de la práctica, conocí a Felipe Montes, que ha sido pues mi mentor desde 2016 básicamente. Y en ese conocer a Felipe, me acuerdo que hice la tesis con él y empezamos a como mejor dicho, me empezó como a gustar todo este tema de lo que hacía Felipe de investigación basada en la comunidad. Y yo llegué a un punto donde yo dije, bueno, lo que me salga lo recibiré porque ese será mi camino. Entonces, ahí surgió la oportunidad de la maestría con asistencia graduada. Y yo dije, pues esto es una oportunidad enorme para seguir estudiando, para tener un grado de maestría. em, y además hacerlo en algo tan chévere, empezar a utilizar la ingeniería en sistemas sociales para mejorar el bienestar de diferentes comunidades. Yo dije, no, pues esto está súper chévere. Entonces arranqué ahí la maestría con Felipe como asesor, como asistente graduada. Hice mi maestría pues con la asistencia graduada. Había hecho electivas de maestría al final del pregrado, entonces homologué una gran parte de la maestría. Solo me tomó año y medio, si no estoy mal, de adicional pues para tener la maestría. Y la experiencia de la maestría también fue muy interesante porque ahí, al ser asistente graduada, pues pude como seguir con ese tema de la vocación de ser docente, de estar con estudiantes y me encanta dictar clase. Además, Felipe siempre nos abría espacios donde nosotros podíamos dictar un pedazo de la clase y como que empezaba a entrenarnos para ser también docentes. Y es muy interesante porque cuando uno de verdad está en esa práctica, lo único que uno hace no solamente es enseñar, sino uno aprende un montón. Entonces, uno está como en esa constante práctica de aprender cuando dicta clase y esa es una experiencia que también me encantó. Y bueno, ahí hice la maestría y también en algún punto cuando terminé la maestría me llamaron y me dijeron, pues del departamento, me dijeron, bueno, tú pues te vas a graduar con laude de la maestría y queremos que seas candidata para hacer el discurso. Entonces, pues me acuerdo que en ese momento estaba en Singapur
presentando mi, mi paper de la maestría, pues mi tesis de la maestría, estaba presentándola en un congreso porque teníamos un proyecto que estaba pues financiado y que la idea era ir a presentar en el Congreso de Sistemas Complejos en Singapur. Entonces me llamaron cuando estaba allá en Singapur y me contaron y pues fue una noticia también muy chévere. Y bueno, terminé también dando el discurso del grado, recibiendo el grado cum laude también en la maestría de Ingeniería Industrial. Oye, qué interesante. Cuéntanos un poco, porque me quedó sonando eso de Singapur. ¿Es el mismo proyecto que tú venías trabajando desde el pregrado? O sea, ¿lo tomaste y lo continuaste en la maestría? No, en el pregrado hicimos una tesis y digamos que de ahí empezó a surgir como un interés por empezar a trabajar en zonas rurales. Felipe en ese entonces como investigador principal ganó un proyecto que estaba financiado por el NIH en Estados Unidos. Y ese proyecto se trataba de ir a Barú. Tenemos allá todavía el proyecto, de hecho, es un proyecto que ha sido gran parte de mi doctorado. Eh, y en Barú lo que hicimos fue ir a hacer encuestas en una población rural que se llama Santana, es un corregimiento en Bolívar. Y lo que hicimos fue encuestas a 242 adolescentes. Estuvimos una semana allá haciendo encuestas, levantando datos, haciendo trabajo de campo y recolectamos toda la información. Y ese empezó a ser como mi proyecto importante. Me acuerdo que yo le dediqué todo ese tiempo a mi maestría, pues de mi maestría, digamos, a este proyecto. Y llegamos a un punto donde nos demoramos como en el procesamiento de los datos, después de que uno ya recolecta la información, organizar los datos no es tan fácil, esas bases de datos pues están desordenadas y nosotros trabajamos con redes sociales. Entonces, cuando uno le pregunta a un niño quiénes son tus amigos para construir cuál es la red social del niño, y el niño nomina a sus amigos con los nombres, luego tenemos que hacer un proceso manual de unir toda esa información y eso es súper demorado. Entonces, ¿qué me pasó? Que llegué a un punto donde estaba como terminando ya todo ese proceso, pero yo tenía que presentar la tesis, como hacer mi sustentación de tesis y no iba a alcanzar. Y en paralelo yo estaba trabajando con otro proyecto que ya, digamos, yo de ese sí no participé en la recolección de los datos, sino ya tenía yo los datos, estaba escribiendo el paper, ya lo tenía prácticamente listo. Yo era la primera autora del paper, tenía todo también de unos niños en unos colegios en Bogotá y estábamos evaluando si un programa de educación física había logrado que la red de amistad de los niños se volviera más cohesionada y de esa manera entonces fuera más fácil transmitir hábitos saludables a través, digamos, de los programas y digamos que eso apoya la sostenibilidad del proyecto. Y en esas yo dije, ya no puedo sustentar lo de Barú, me toca sustentar esto, lo otro. O sea, yo tenía estos dos proyectos y ambos eran merecedores de una tesis de maestría y dije, me toca. Y en 2 semanas me tocó sentarme y organizar este. Y yo venía a ir a trabajándole un montón también al otro. Y en 2 semanas me tocó sentarme, organizar este y, pum, sustentar mi tesis. Y sustenté mi tesis y publiqué, ese fue mi primer artículo como primera autora, publiqué ese artículo. Ese artículo lo publicamos más o menos no sé, en agosto y como en septiembre me fui a presentarlo a Singapur. Y digamos que utilizamos todos los recursos que teníamos de esos dos proyectos para, pues, una parte de los recursos que teníamos de esos proyectos para hacer mi viaje internacional. Entonces estábamos como metidos en varias cosas, varios proyectos, pero luego pues terminé en Singapur presentando este. Y una de las cosas que más me empezó a gustar de todo este tema de la investigación y de la maestría y de la posibilidad de participar en proyectos con financiación también internacional fue viajar. Entonces empecé a darme cuenta como este tema de los congresos está súper chévere, uno va, presenta, comparte conocimiento, conoce un montón de personas. Y bueno, pues esa es la historia de ese congreso de Singapur. En paralelo, el mes anterior al de Singapur, habíamos organizado uno en Cartagena, organizamos nosotros el Congreso Latinoamericano de Redes en Cartagena y también viajé a Cartagena y fue también una experiencia súper chévere. No, yo creo que yo me la gocé en la maestría en ese sentido. Oye, qué chévere. Y bueno, entonces, claro, ya comenzaste a hacer tus primeros pinitos de investigación, o sea, terminar la maestría con un paper, ya eso es como abrirte las puertas
al doctorado, ¿crees que fue orgánico o fácil tu entrada a hacer el doctorado? ¿O hubo un momento de duda que tú dijiste, mira, yo creo que quisiera salir al mundo fuera de la academia y experimentar? ¿O quisiste de una vez irte Yo y... siempre, yo siempre he tenido la duda, o sea, y ya ahorita te voy a contar un poco porque pues por eso estoy también, ya ahorita también como en otras cosas, pero yo siempre he tenido la duda de, ¿me voy a quedar solo en la academia o me voy al sector real? ¿Qué voy a hacer? Como, y yo siempre le dije a Felipe, yo no me quiero dedicar a escribir papers. Me parece aburrido, me parece no tan chévere, digamos, no me mata. O sea, yo estar sentada al frente del computador escribiendo papers todo el día, no. Yo necesito movimiento en mi vida y si hay un punto donde se torna monótono, no es fácil. Eh, entonces, por eso me gustaba tanto estos proyectos, porque hacíamos trabajo de campo, viajábamos, teníamos que hacer cosas. Yo tuve que, digamos, coordinar todo el proyecto a nivel financiero con las gestoras en la universidad. Entonces, eso me gustaba mucho. Y digamos que sí se fue dando orgánicamente, porque era como natural, como que Felipe me dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Quieres hacer el doctorado? Eh, Podemos gestionar asistencia graduada, todo esto, tenemos la plaza. Y yo dije, bueno, sí, hagámoslo. Porque yo seguía también en mi proyecto de Barú, que realmente yo he tenido que ir a Cartagena casi que todos los años, pues excepto cuando llegó la pandemia. He tenido que ir a Cartagena todos los años a estar allá sacando datos, haciendo cosas y eso me motiva mucho, me gusta mucho. Y hemos logrado además hacer unos cambios muy bonitos en la comunidad allá en Santana. Entonces eso a mí me motivó un montón, más por ese lado. Pero yo seguía con la duda de, en serio, al final yo tengo que publicar más papers, tengo que sentarme a escribir y se va a hacer como la parte no tan chévere para mí, porque no, digamos, personalmente no es lo que más me motiva de esta investigación que estamos haciendo. Entonces sí, fue orgánica la entrada, digamos, porque seguíamos igual ahí con el proyecto. Fue como ya, digamos, yo tenía, digamos que yo entré como por la vía express del doctorado porque ya venía pues con la maestría, con buen promedio y con todo, entonces no tuve que hacer muchas más cosas de admisión. Realmente cuando uno se encamina con las selectivas en el pregrado, luego un buen rendimiento en la maestría, un buen promedio y otra vez, pues uno quiere seguir su camino en el doctorado, es sencillo entrar. Y ya entrando, pues seguí con mi proyecto, pero sí llegué el año pasado a un punto donde tenía que hacer ya mi pasantía, me fui a mi pasantía, que en la pasantía lo que uno tiene que hacer es irse 16 semanas a otra universidad. Entonces, pues yo este proyecto lo tengo en conjunto con la Universidad de Stanford y con FIU. Y yo aproveché un poco para irme a Miami, porque pues ahí está FIU, la Universidad Internacional de Florida, y yo tengo familia allá. Entonces yo dije, me queda perfecto porque me voy allá, me quedo allá con mi familia y organizo como un momento de la pasantía para ir a Stanford y también hacer la presentación, porque tenía esto con ambas universidades. Entonces eso fue lo que hice. Y cuando llegué a ese punto donde tomé la decisión de irme a la pasantía, yo me acuerdo que yo le dije a Felipe, Felipe, me parece que yo tal vez no me voy a dedicar toda la vida a la investigación o a la academia. Esto a mis 28 años, yo dije, pues quiero cambiar mi camino, quiero tal vez como volver un poco a lo que me gustaba antes, las finanzas, todo esto, bueno, en paralelo además, siempre hacemos consultorías y otras cosas. Y a mí siempre me ha gustado como todos esos temas de estrategia, de finanzas, y es un poco pues también en lo que hice la asistencia en la maestría. Yo era asistente graduada de estrategia organizacional y todo, y ese curso pues me encanta. Em, entonces ahí yo le dije a Felipe como, creo que no me voy a dedicar toda la vida a la academia. En ese camino hice un emprendimiento con mi hermana, tengo un emprendimiento, o sea, yo no me puedo quedar quieta básicamente. Hice un emprendimiento con mi hermana, que tenemos una pequeña empresa en la que hacemos y vendemos accesorios para mascotas. Entonces yo siempre como que estaba por ahí, yo soy la que gestiona todo el tema financiero, todo el tema de los clientes, etcétera. Y en ese camino, pues Felipe me dijo, bueno, yo estoy construyendo esta empresa,
¿Quieres irte conmigo? Igual, el compromiso es que tienes que terminar el doctorado, se la vas a meter toda tu doctorado, sigues con tu doctorado. Eso no significa pues que no. Entonces ahí dejé de ser asistente graduada del doctorado, pues en el doctorado, y empecé a trabajar. Y ahorita estoy trabajando como líder de planeación estratégica y financiera. Me ha encantado, estoy feliz. Y a la vez, pues tengo también la posibilidad de dedicarle un poco de tiempo, pues un poco no, el tiempo que le tengo que dedicar a mi doctorado para terminarlo. Yo espero ya, digamos, el otro año terminarlo, voy en mi cuarto año. Em, y al final, entonces, todo ha sido como muy orgánico, que la vida me ha llevado a ese camino que yo he querido. Entonces, en este momento estoy en un punto donde le estoy pudiendo como dedicar tiempo a esas cosas que me gustan y son parte de mí. Porque al final está este tema de la academia, de poder utilizar la ingeniería en mejorar el bienestar de una comunidad rural, y me encanta y me mueve, pero también está este tema de la empresa, ser empresario y el mundo financiero, que también me encanta. Entonces ya llegué a un punto donde por fin siento como que me estoy empezando a encaminar por lo que yo quería y lo que yo soñé cuando tenía 18 años y quería estudiar ingeniería industrial. Wow, o sea, un poco lo que me cuentas, no sé si es tal cual, pero parafraseando, es un poco lo que decía Steve Jobs, ¿no? Que uno va conectando los puntos, los puntos, los puntos y al final uno llega a, bueno, a un término. Uno espera que sea Tal siempre un cual, feliz término. Bueno, tal Ana, cual, yo la vida te, lo va llevando a uno. sí, tal cual. Ana María, yo te iba a robar un momento porque pues ese espacio es el momento de mostrar las asistencias graduadas y el programa que tenemos de financiación de la maestría de Ingeniería Industrial, la asistencia graduada. Pues Ana María fue beneficiaria, es una beca la cual pues te financia el 100% de tu matrícula y a cambio de eso, bueno, y aparte de eso te da un sostenimiento, un salario por sostenimiento. A cambio, pues lo que vas a hacer es algunas labores académicas, administrativas, dictar clase, de pronto organizar notas, organizar cosas de los cursos, etcétera. Lo bueno de esto es que mientras que estás haciendo la maestría y pues se te están pagando los cursos, se te puede certificar experiencia laboral. La Universidad de los Andes se encarga de certificarte estos años que dedicaste durante la maestría. Y si eres egresado de la Universidad de los Andes, de algún programa, bueno, si es de ingeniería, podrías terminarlo en un lapso no mayor de un año. Y pues también es una maestría que le abrimos las puertas a gente que viene de otras carreras. Si usted es de administración, de economía, de ciencias, de alguna otra ingeniería, bienvenidos. Esto podría complementar la formación profesional de cara a o seguir un proceso de investigación, seguir una carrera investigativa o seguir hacia el mundo laboral. Aparte de eso, pues como dijo Ana María, pues fue un espacio donde ella pudo encontrar muchos contactos y pues básicamente parte del éxito es ese, pues digamos que Felipe, que es profesor nuestro del departamento, fue o es la persona que la ha orientado y la ha llevado hasta este punto. Entonces, pues si quieren más, si se solicitan más información, pues en las páginas del departamento o en cualquier canal del Departamento de Ingeniería Industrial puede consultar acerca de este programa. Bueno, Ana María, yo quería preguntarte algo, ya que estás saliendo al mundo laboral. ¿Qué tan lejos está la academia, o desde tu perspectiva, qué tan lejos está la academia del mundo laboral? ¿Es totalmente diferente? No, sabes que no, o sea, yo creo que, por ejemplo, si uno es una persona a la que le gusta la consultoría, es una persona a la que le gusta la analítica de datos, es una, pues, digamos, desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Que la academia, obviamente, en otras ciencias, pues, estará también, pues, no estará relacionada con la analítica de datos, pero yo creo que está muy cercana al mundo laboral y justamente me ha dado unas bases supremamente valiosas para enfrentarme al mundo laboral, para llegar y coger un montón de datos, hacerlos útiles, dar unos buenos insights para una organización, tomar decisiones. eh, entonces, no, para nada alejada. Yo creo que
Por ejemplo, en consultoría, cuando uno está en la academia y hace consultoría, pues es casi que lo mismo, solo que uno en consultoría no está publicando papers, sino lo que estás escogiendo una información, la estás procesando, la estás analizando y estás dando unas recomendaciones y unas conclusiones. Entonces, eso es básicamente lo que uno hace tanto en el trabajo pues, como en el sector real, como en una consultoría, como en la academia. Entonces, realmente está súper cercana y esa experiencia digamos, ese cartón que uno recibe cuando hace una maestría en investigación, pues es valiosísimo. Y lugares, por ejemplo, como el sector público, lo apetecen un montón. Entonces, y también las startups, tener una persona que tiene doctorado para una startup y para una empresa es supremamente valioso. O que tiene una maestría en investigación es supremamente valioso. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para crecer profesionalmente. Bueno, Ana María, y ya para terminar, si tú tuvieras que darle un consejo a esas personas que están terminando su pregrado y no saben si hacer una maestría, bueno, hablemos del caso de un estudiante de ingeniería industrial, no sabe si irse a la industria o ir a la maestría, ¿cuál sería tu consejo? Yo creo que un poco lo que yo hice y fue que me venga lo mejor para mí, digamos, o sea, se irá abriendo mi camino y dejarlo un poco fluir en ese momento en que uno tiene que tomar la decisión es muy bueno, porque normalmente a uno siempre le recomiendan, vaya y trabaja 2 años más o menos y luego toma la decisión, porque digamos hay maestrías que piden experiencia, esta maestría afortunadamente no lo hace, pero uno puede ir haciendo la maestría mientras está teniendo una experiencia laboral y lograr hacer eso es muy bueno también. Cuando uno termina la maestría se da cuenta que ha pasado 1 año y medio más. Y si uno, por ejemplo, lo piensa financieramente, pasó 1 año y medio más y de repente puede estar ganando muchísimo más que lo que estaría ganando si hubiera terminado el pregrado y arrancado, digamos, a trabajar en un puesto de recién graduado. Entonces es impresionante en ese sentido cómo uno se dispara. Yo lo haría así, yo lo volvería a hacer, sin duda, ese sería mi consejo. Entrar, si uno tiene la oportunidad de entrar hacia una maestría, hacerlo. Y si tiene la oportunidad de tener una asistencia graduada, hacerlo, obviamente, porque la oportunidad de tener una beca y poder tener una maestría, luego tener un doctorado, solo a partir de una beca, pues es impresionante. Tal vez yo no hubiera hecho esto si yo no hubiera tenido la asistencia graduada. Bueno, Ana María, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por esa inspiradora historia de tenacidad, de mucho esfuerzo. Las cosas, si bien pues hay un talento detrás, pero no se consiguen así nomás, toca Eso sí. esforzarse mucho. Y muchas gracias por contarnos esa muy bonita historia. A ti, Pablo, muchas gracias por la invitación. Bueno, y a todos los demás, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo webinar. Hasta la próxima.